Bueno, quiero comenzar este tema preguntándoles primero, ¿en qué son buenos ustedes respecto al dinero? ¿Cuántos son buenos? Y quiero que así sean bien francos y levanten su mano. ¿Cuántos son buenísimos gastando su dinero? Levanten su mano. Así que digan, yo soy excelente gastando el dinero. Eso, muy bien. ¿Cuántos son buenos cazando ofertas? A ver, levanta tu mano. Que andes cazando ofertas y digas, ay, esa oferta está buena. Ok. Ahora, ¿cuántos son buenos ahorrando? Levanten su mano. Los que son buenos ahorrando. Ok, bueno. Yo sé que algunos son tan buenos ahorrando que tienen tanto dinero en el colchón que fácilmente podrían comprar 2 que 3 propiedades, sin problema, porque tienen ahí bastante dinerito en el colchón. Pero lo interesante es que en la Biblia, en la palabra de Dios, no encontramos ningún versículo que nos diga que tenemos que ser campeones o que tenemos que ser muy buenos gastando dinero. Ni encontramos en la Biblia algún versículo que diga que tenemos que ser buenos cazando ofertas. Tampoco encontramos en la Biblia un versículo que diga que atesoremos, que hagamos tesoros en la tierra. No encontramos versículos que hablen sobre eso, pero sí encontramos muchos versículos que nos hablan sobre ser generosos, sobre ser campeones en generosidad, sobre ser muy buenos en compartir, en ser generosos. Y por eso el día de hoy vamos a continuar con esta serie que se llama Más que Suficiente, y estamos leyendo 2 capítulos de la Biblia que encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y 9. La semana pasada comenzamos viendo los primeros versículos, vamos hoy a continuar. Si no has leído esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, te la recomiendo. Igual puedes comenzar con estos capítulos, segunda de Corintios 8 y 9. Ok, segunda de Corintios 8 y 9. ¿En cuánto tiempo te lo lees? Como en 3 TikToks. O sea, antes de que termines, antes de que el de al lado que está perdiendo su tiempo en el TikTok, tú ya te leíste los 2 capítulos. Está cortito, ok. Léelo, te lo súper recomiendo. Ok, ¿cuál es el contexto? Si te lo perdiste la semana pasada, lo puedes encontrar en YouTube, el video. Pero vamos a hacer así rápidamente un repaso. Pablo le está escribiendo a los cristianos que están en Corinto, en esta ciudad romana, y los anima a ser generosos, así como es Jesús. Porque el libro de los Hechos dice que nuestro Señor Jesucristo, una de sus frases era: más bienaventurado es dar que recibir. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Felizmente, es muy dichoso, es doblemente feliz aquel que da que el que recibe. Entonces les está escribiendo a la iglesia de Corinto, y muchas veces nosotros somos como la iglesia de Corinto. Tenemos muchas ganas. Yo estoy seguro que así como los de Corinto y como muchas personas, nos gusta ser generosos, y a veces tenemos la intención y tenemos muy buenas intenciones de ser generosos, pero muchas veces nos quedamos en la intención, ¿verdad? Sí, es que yo quería, es que yo quiero, es que no sabes, yo quiero hacerlo, tengo la intención, tengo muchas buenas intenciones, ¿verdad? Y así estaba la iglesia de Corinto. Y vamos a ver lo que dice el versículo 6 de 2 Corintios 8. Dice: le hemos pedido a Tito, que era un colaborador del apóstol Pablo, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. O sea, ellos comenzaron, pero así como muchas veces nos pasa, ¿verdad? Comenzamos algo, pero no lo terminamos. A veces comenzamos algo bueno, pero lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Eso es lo más importante. Entonces aquí dice: les estoy enviando a Tito para que así como ustedes comenzaron, no se queden solamente con la intención, sino que lo hagan, ¿verdad? Lo importante no es solamente tener muchas buenas intenciones, sino hacer las cosas, ¿verdad? Entonces dice que completen, dice, este ministerio de ofrendar. Fíjate cómo dice que el ofrendar es un ministerio, porque el ofrendar, el dar, es algo muy espiritual. Dar es muy espiritual, así como orar. ¿Creen que sea espiritual orar? Ayunar, por ejemplo, el servir a Dios, cuando las personas que cuidan a sus hijos allá abajo, creen que sea algo espiritual el estar, porque no nada más los cuidan, les enseñan, les comparten la palabra. ¿Creen que sea espiritual las personas que están allá abajo? Sí, las personas, todo eso es muy espiritual, pero también el ofrendar es espiritual. Dice este versículo: estoy enviando a Tito que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar, porque el ofrendar es un ministerio.
El ofrendar es un ministerio. Ministerio significa servicio. Es un servicio a Dios. Entonces sigue diciendo el versículo 7. Dice: dado que ustedes sobresalen. Di conmigo, sobresalir. ¿A cuánto les gusta sobresalir en algo? Levanta tu mano, siendo francos. ¿Es bueno sobresalir, sí o no? Dios quiere que sobresalgamos. Dice, no lo tenía yo aquí escrito, pero ahorita me recuerdo un versículo del apóstol Pablo que dice: si estás en una competencia, en una carrera, corre de tal manera que ganes. No corras la Biblia no está tan de acuerdo con que lo importante no es ganar sino competir. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice: si vas a correr, gana. Si vas a hacer algo, sé excelente, sobresale en lo que vas a hacer. Y así Dios quiere que tú y yo seamos, que sobresalgamos. Y el apóstol Pablo les escribe a los corintios y les dice: dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, son muy buenos. Oigan, son buenísimos, como muchos de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes sobresalen, y dice: en su fe, son oradores talentosos, tienen mucho conocimiento, sobresalen en su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben en nosotros. Quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Quiero que sobresalgan. Mira, así como sobresales quizá en la escuela, en el trabajo, con tus amigas, con tus amigos, así como eres bueno en algo, quiero que sobresalgas en este acto bondadoso de ofrendar. Sé un campeón en generosidad. Así como eres un campeón en otras áreas, Dios quiere que seamos campeones en ser generosos. Porque el primero en ser generoso es nuestro Padre. Dios es, decíamos la semana pasada, Dios es muy generoso. Tanto que Él no dio lo que le sobraba, sino dio lo mejor. Y Él dio a su Hijo para morir por nosotros en propiciación de nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Entonces dice: quiero que sean dadores de clase mundial, que sean buenos, que sobresalgan también en generosidad. Y yo supongo que ustedes, como en este caso la iglesia de Corintio y un servidor, queremos ser campeones en generosidad. Y muchas veces decimos: sí, voy a ayudar, y sí voy a dar, y sí voy a ayudar a esta persona porque estoy viendo que está atravesando una necesidad. Pero muchas veces, siendo francos, a veces nos quedamos en la intención. ¿Sí o no? Si somos sinceros. Yo le pregunté a mi esposa en la semana, cuando estaba yo preparando esto: oye, ¿recuerdas alguna vez que te dije: oye, vamos a ayudar a tal persona, o vamos a hacer esto? Oye, estoy viendo que esta persona está atravesando esto, ¿por qué no le apoyamos? Y no lo hicimos. Y me dijo: mira, últimamente no lo recuerdo, pero sé que antes sí. Y yo me puse a pensar, yo dije: seguramente. Y me acordé de hace como 3 meses, un amigo pastor que supe que atravesó una situación muy difícil, y dije: le voy a dar una ofrenda, lo voy a ayudar porque sé que está atravesando una situación muy complicada. ¿Y qué creen que hizo su pastor, tan santo que es? Se me olvidó. Me quedé con la intención y no lo hice. Y estaba atravesando y atravesó una situación muy difícil y me quedé con la intención. Solamente dije: lo voy a hacer, pero no lo hice. Y yo sé que no soy el único, ¿verdad? Nos pasa, de repente decimos: sí, creo que es importante, y ya cuando nos damos cuenta: creo que no. Creo que a lo mejor para la próxima, yo creo que sí, para la próxima lo voy a hacer. Y muchas veces así nos pasa, ¿no? Y a veces hasta podemos llegar a decir: no, es que se me hace que esto no es de Dios. Se me hace que el diablo me está tentando a que sea generoso. Pero si somos sinceros, ¿cuántos creen que el diablo te va a tentar a hacer algo bueno? No, el diablo no te tienta a hacer algo bueno. Lo más seguro es que cuando sentimos ayudar a alguien, invertir en el reino de los cielos, hacer algo bueno, seguramente que eso viene de quien es generoso, de quien es completamente generoso, nuestro Dios, ¿verdad? Entonces yo le agradezco mucho al Señor porque la pastora Regina, mi esposa, me ha ayudado a ser más generoso. Y muchas veces cuando vemos una necesidad, nada más la volteo a ver y me dice que sí, y ya sé que tengo su permiso para poder invertir en alguien, ¿verdad? El poder ayudar, porque así es como Dios quiere. Dios quiere que seamos campeones en generosidad, que así como es Él, así como es nuestro Padre Celestial, seamos nosotros. Que no solamente nos quedemos con la intención. En la semana estaba leyendo esta frase que es bien cierta. Dice: el infierno está pavimentado con buenas intenciones.
El infierno está pavimentado con buenas intenciones. Podemos tener muy buenas intenciones. No es que pastor, yo no sabe, yo quiero hacer y yo quiero acá y que luego esto y luego acá. Pero ¿de qué sirven todas esas buenas intenciones? Si yo le digo a mi hijo, hijo, es que yo quiero estar contigo y luego te voy a llevar y luego vamos a hacer y te voy a comprar pero si no lo hago, ¿sirve de algo? No, ¿verdad? Es mejor que no prometa, pero que haga algo, a que prometa muchas cosas y no haga nada, ¿verdad? Entonces, yo sé que no solamente me pasa a mí, nos pasa a todos. Y por eso el apóstol Pablo les dice a los corintios, a la iglesia de Corinto, no se queden solo con la intención, hay que hacer, ¿verdad? Entonces, si queremos ser buenos en algo, ¿qué debemos hacer? Si tú quieres ser campeón en generosidad o campeón en lo que sea, pues te tienes que aplicar, ¿verdad? Tienes que esforzarte. No, por ejemplo, una persona que se acercó a un piano y de repente sintió una fuerza sobrenatural y comenzó a tocar como un concertista. ¿Sucede eso? No, ¿qué es lo que se necesita para ser un pianista que da conciertos? Practicar y practicar y practicar y dedicar y practicar y practicar y continuar, o sea, esforzarse, decidir hacer las cosas, ¿verdad? Igual un cirujano que hace operaciones a corazón abierto, no de repente tomó el cuchillo y sintió que tenía ese don y comenzó no, ¿verdad? ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que estudiar, tuvo que prepararse, tuvo que hacer muchas cosas, ¿verdad? De la misma manera tenemos que trabajar si nosotros queremos ser generosos. ¿Y sabes por qué tenemos que esforzarnos? Porque por naturaleza somos generosos o egoístas, siendo francos. Somos egoístas. A un niño de 2 años, no tienes que llegar con el niño de 2 años y decirle, mira, te voy a enseñar a ser egoísta, ten este juguete. Cuando otro niño venga y te lo pida, si tienes 2 carritos y viene un niño y quiere jugar contigo, lo que tienes que hacer es gritar con todas tus fuerzas. ¡Ah, no, es mío, mío, mío! ¿Les enseñamos a hacer eso? No, solitos lo aprenden, ¿verdad? No tenemos que enseñarles eso. Al contrario, ¿qué es lo que les decimos como papás? Comparte. Tú tienes otro, luego te compro otro. Comparte, ¿verdad? Les tenemos que enseñar porque por naturaleza somos egoístas. Otra manera de darnos cuenta de que somos egoístas, cuando te tomas una foto, cuando estamos aquí en el grupo, a ver una selfie, nos tomamos la foto. ¿Y a quién ves primero en la foto? A uno mismo, ¿verdad? Uy, no, la foto está bien buena, está buenísima, sí, hay que publicarla. Aunque la otra persona sale volteando, haciendo viscos, no, está buenísima esta foto, ¿sí o no? Porque somos egoístas por naturaleza. Entonces, tenemos que esforzarnos por ser generosos, tenemos que planearlo. Por eso Isaías 32:8, fíjate lo que dice. Pero los generosos proponen hacer lo que es generoso, se lo proponen, lo planean. Tú quieres ser un campeón en generosidad, tienes que planear ser generoso. Y dice, y se mantienen firmes en su generosidad. Voy a planearlo, voy a planear ser generoso y no solamente lo voy a planear, me voy a mantener firme. De repente me van a dar ganas de, no es mío, yo me esforcé, porque lo voy a compartir, que les cueste a ellos. No, voy a ser generoso porque Dios es generoso y voy a compartir de las bendiciones que Dios me da. Yo sé que Dios me va a seguir dando y entre más Dios me dé, yo con mucho gusto lo voy a compartir, ¿verdad? Entonces dice, pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en esa generosidad. Así que si tú quieres ser como Dios, quien da, porque Dios amó al mundo, dice la palabra de Dios, por tanto Dios amó al mundo, ¿qué hizo? Él dio a su Hijo. Así igual nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es planearlo y luego mantenernos en nuestra generosidad. Señor, yo quiero ser un campeón en generosidad, lo voy a planear cómo ser generoso. Entonces, la verdad es que la mayoría no planeamos ser generosos. Planeamos muchas cosas, ¿verdad? Planeamos vacaciones. Conozco gente que planea así a detalle vacaciones y eso es muy bueno. Planeamos vacaciones, remodelar la cocina, planeamos una fiesta, una cita, planeamos muchas cosas, pero casi nunca planeamos nuestra generosidad. Nunca decimos voy a dar esto, Por lo regular, cuando somos generosos lo hacemos de manera espontánea. Vemos a una persona en necesidad y sentimos, creo que le voy a ayudar, y ayudamos, ¿verdad? De manera espontánea, y eso es bueno.
Pero si tú quieres ser un campeón en generosidad, de acuerdo con lo que acabamos de leer en Isaías, lo tenemos que planear, tenemos que proponerlo hacer, ¿verdad? Porque mira, dar es lo que hacemos, pero ser generosos es lo que somos. Dar es lo que hacemos, pero ser generosos es lo que somos. Tú eres generoso. Dar es realmente una acción, pero la generosidad es una manera de pensar, es una mentalidad, es mi manera de ser. Yo quiero, mi papá es generoso, mi papá mi Padre Celestial es generoso, yo doy con generosidad, ¿verdad? Entonces, para ser generoso tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que dejar de ser egoístas, porque no es algo natural. Y vamos a ver rápidamente 3 cualidades de la gente generosa, 3 cualidades para que tú y yo seamos campeones en generosidad, porque así como somos campeones en otras cosas, Dios quiere que seamos campeones en generosidad. 3 cualidades de la gente generosa. La primera, la gente generosa da de buena voluntad. Da de buena voluntad. Y vamos a ver a qué nos referimos con eso. La gente generosa da en proporción a lo que tiene. Tercero, la gente generosa da sacrificialmente. La gente generosa da sacrificialmente. Vamos a ver la primera. La gente generosa da de buena voluntad. Y vamos a ver lo que dice 2 Corintios 8 del 10 al 12. Aquí vamos a ver varios puntos. 2 Corintios 8 del 10 al 12 dice: el año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y dice, y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Fíjense, no solamente quisieron, sino lo comenzaron a hacer. Dice, ahora deberían terminar lo que comenzaron. Comenzaron muy bien, pero se quedaron a medias. ¿A cuánto les pasa eso? ¿Verdad? Comienzas un libro y te quedas en el capítulo 1, o algunos en la introducción y ahí se quedaron, ¿verdad? Pero dice, no solamente comienza, termínalo. Dice, ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Fíjate que esto es bien importante. Todo lo que den es bien recibido, pero hay una condición: si lo dan con entusiasmo. Recuerdan que también dice la palabra de Dios que Dios ama al que da con alegría, al dador alegre. Dice, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. ¿Ok? Entonces, la gente generosa da de buena voluntad. Hagan que sus acciones reflejen sus buenas intenciones. No solamente que se quede en una buena intención. Oye, ¿qué persona con tantas buenas intenciones? Por lo regular no nos vamos a acordar de las personas que tuvieron buenas intenciones. Nos vamos a acordar de las personas que actuaron, que hicieron algo. Imagínense si Benito Juárez se hubiera quedado con todas sus buenas intenciones de un México mejor. Y se hubiera quedado ¿de dónde era Benito Juárez? ¿Alguien sabe? ¿Pero cómo se llamaba el Guelatao? Si se hubiera quedado en Guelatao, ¿verdad? Pero no hubiera hecho algo, no estaríamos hablando el día de hoy en los libros de texto de Benito Juárez o de muchas otras personas, ¿verdad? No nos podemos quedar solamente con la intención. Ahora, la gente generosa da de buena voluntad. En otras palabras, mira, a Dios la cantidad no es lo más importante. Lo más importante es cómo lo estás dando, con qué corazón estás dando las cosas. Porque dice la palabra de Dios, 2 Corintios creo que es 9:8, no está ahí, pero dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. O sea, no lo des, bueno, pues ya ni modo, pues ya está bien, me está pidiendo, le voy a dar. No es con tristeza, dice, no es por necesidad, no es porque pues ya tengo que, no es un tengo que, es un estoy tan agradecido. Así es mi papá, así es mi Padre Celestial, y yo sé que la bendición viene de Dios, y yo sé que Él es mi proveedor, que sin problema yo puedo dar, yo puedo compartir, yo puedo ayudar, yo puedo dejar de solamente estar pensando en mí y puedo estar viendo por las necesidades de otros, ¿verdad? Entonces, la cantidad no es lo más importante, lo importante es con el corazón, con lo que damos las cosas, ¿verdad? Porque alguien podría dar una ofrenda muy grande, pero con una actitud incorrecta.
¿Y ustedes recuerdan en la palabra de Dios de alguien que dio una ofrenda y Dios no la aceptó? ¿Quién? Caín. Desde un inicio en la palabra de Dios dice que Caín, que llegó a Abel y su ofrenda, y vino Caín con su ofrenda, y dice la palabra de Dios que Caín llegó con una ofrenda. Ay, la que se encontró primero. Ahí está, yo sí doy, ¿cómo no? Una ofrenda. Pero Abel dice que llegó con lo mejor que él tenía. Dice la palabra de Dios que Dios miró la ofrenda de Caín y no la aceptó por la manera en la que lo dio, ¿verdad? Porque Dios no solamente ve, Dios no ve lo que damos. Dios no solamente ve, dice la palabra de Dios, que no solamente ve lo que ve el hombre, sino Dios ve nuestro corazón, ¿verdad? Cuando decimos, Señor, gracias, mira, esta ofrenda te la doy con todo mi corazón, tú has sido tan bueno, tú me has bendecido. O cuando veo la necesidad, como cuando yo vi a mi amigo en necesidad y si yo se lo hubiera dado, pero gracias a Dios que eso fue en esa ocasión con otros amigos. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de decir, con mucho gusto lo ayudo, ¿verdad? Hago un sacrificio, él lo necesita, con mucho gusto podemos compartir, ¿verdad?, las bendiciones que Dios nos da. Entonces es importante cómo lo damos, ¿verdad?, el corazón con lo que lo damos, porque Dios, te quiero honrar, quiero bendecirte, Señor. No es un tengo que, o bueno, pues ya ni modo, lo tengo que dar, ¿verdad?, sino yo lo quiero hacer, lo doy de buena voluntad. Entonces la gente generosa da de buena voluntad. Segundo, la gente generosa da en proporción a lo que tiene. Da en proporción a lo que tiene. Dios no te va a pedir algo que no tengas, ¿verdad? Dios dice su palabra que demos en proporción a lo que tenemos. Una persona, por ejemplo, que da 100 pesos y a lo mejor podemos decir, uy, qué tacaño. Y otra persona que a lo mejor da 10,000 pesos y podemos decir, wow, esa persona sí es campeona en generosidad, ¿verdad? Es muy generosa. Pero a lo mejor delante de Dios dice el Señor, no. La persona que dio 100 pesos, ella dio todo lo que tenía. Esta persona dio 10,000 y ni lo sintió, ni sintió cuando salieron los 10,000, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, 2 Corintios 8, del 11 al 12, dice, den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Entonces, cuando Dios te bendice mucho, da en esa proporción. Cuando tienes poco, da en esa proporción. Den en proporción a lo que Dios les ha dado. Y esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, lo podemos ver en el Antiguo Testamento también. Y Pablo nos enseña un principio que también podemos ver en el Antiguo Testamento y que estuvimos hablándolo la semana pasada. Y ahora solamente vamos a ver un versículo en el Antiguo Testamento, en Levítico 27:30. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, la 10ª parte de los productos de la tierra, dice la 10ª parte, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Apartarlo. Yo recibo y lo primero que tengo que hacer es apartarlo. Esto dice, le pertenece al Señor, es santa para el Señor. La palabra traducida como la 10ª parte es la palabra hebrea maaser, que significa exactamente eso, una 10ª parte, una 10ª parte. Y la escritura dice en múltiples lugares, en diferentes lugares, que al Señor le devolvamos al menos el diezmo, el 10% de lo que Él nos confía, se lo devolvemos a Él. Ahora, yo sé que hay muchas personas, hay cristianos que dicen, no, yo no creo en el 10%, y estoy de acuerdo contigo en el diezmo, si tú sabes que el diezmo es para principiantes, ¿verdad? Yo he escuchado y el domingo pasado alguien me decía, sí, es que el diezmo es para principiantes, es para cuando estás apenas comenzando, ¿verdad? Que estás arrancando. Pero cuando ya sabes que Dios es tu proveedor y que Dios te da en abundancia, son así como las rueditas cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta, ¿verdad? El 10%. Algunos dirán, o sea, pastor, de ninguna manera, ¿cómo cree que voy a dar un 10% si apenas me alcanza? Si apenas me alcanza con lo que recibo, ¿cómo cree que voy a estar dando el 10% a Dios? Tendría que reorganizar mi vida en torno a Él, tendría que hacer cambios en mi vida, tendría que priorizar a Dios por encima de todas las demás cosas. Y si te pones a pensar, eso es exactamente lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida, que comencemos a poner a Dios en el primer lugar y comencemos a confiar en el Señor. Como lo veíamos la semana pasada,
cuando tú das, porque miren, es un paso de fe, porque las matemáticas no nos dan. Sabemos que 900 pesos, de acuerdo con las matemáticas, o lo más sencillo, 900 pesos sabemos que nos va a alcanzar menos que 1,000 pesos. Pero las matemáticas de Dios son completamente diferentes. Y cuando confías en el Señor, tú sabes que decíamos que un 90% bendecido por Dios te rinde más que un 100% sin su bendición. Y cuando tú das el paso, puedes comenzar a ver cómo Dios de manera sobrenatural te bendice. Y como Dios dice su palabra, Él abre las ventanas de los cielos y derrama sus bendiciones hasta que sobran y abundan. Y esto lo estamos viendo en Levítico. Ahora vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 16:2 dice: el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. Otra vez, separar. Veíamos en Levítico, apartar. Este dice separar, que es lo mismo, ¿verdad? Dios me bendijo esta semana. Algunas personas les pagan de manera semanal o reciben una bendición semanal o quincenal o mensual, como tú lo recibas. Voy a separarlo. Y dice, debería separarlo el primer día de cada semana. ¿Cuándo es el primer día de cada semana? El día domingo, ¿verdad? Tú ves ahí en tu calendario domingo, lunes, martes, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces aquí podemos ver este mismo principio. La gente generosa da en proporción a lo que tiene. Yo me quise acordar, les soy franco, me quise acordar la primera vez que diezmé. Y yo le doy gracias a Dios porque mis papás desde pequeño nos enseñaron a dar. Y yo recuerdo que en su momento el Regis me ayudaba a vender. Estuve vendiendo, imagínense, para que sepan lo viejo que soy, vendía cassettes, ¿verdad? Cassettes cristianos. ¿Cuántos nunca han visto un cassette? Levanten su mano. Sí, ¿verdad? Que tenías que agarrar la Vic y hacerle así, ¿verdad? Para regresarla. Bueno, yo vendía cassettes cristianos ahí. Yo quiero ser un adorador. Bueno, vendía cassettes cristianos, vendía playeras cristianas. Así comenzó la librería. Yo comencé haciendo eso. En su momento era mi trabajo. Y recuerdo que también mi papá trabajaba, además de trabajar en el Seguro Social como médico, trabajaba en una empresa. Y ahorita me estoy acordando de eso. En mis vacaciones, a los 15 años fui, estuve ahí trabajando de manera no ilegal, sino de manera, ¿cómo se puede decir? Informal, gracias, de manera informal. Pero me dieron ahí algo y lo primero que hice, Señor, esto es tuyo. Y créanme, no me cuesta, porque es algo que ya me formé el hábito. Y yo sé que eso es del Señor y con mucho gusto se lo doy. Y he podido ver la mano de Dios durante toda mi vida, cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios me ha ayudado de diferente forma, ¿verdad? Entonces, le podemos dar al Señor y podemos estar confiando. Y por eso el Señor dice en su palabra, pruébame, es el único lugar. Veíamos la semana pasada en Malaquías 3, traigan íntegros los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme, dice el Señor Dios Todopoderoso, si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobren y abunden. Dios nos dice, pruébenme. Es el único lugar en la palabra de Dios que te dice, pruébame. ¿Quieres ver la mano de Dios obrando en tu vida? Prueba a Dios. Mira, dar es espiritual, honra a Dios. Y la Escritura dice que le pertenece al Señor. Le damos al Señor, eso se lo damos al Señor. La profeta nos recordaba, ¿verdad? Cuando estuvo aquí, la profeta Claudia nos decía, cuando tú le das ese 10%, estás obedeciendo al Señor. Y cuando tú ofrendas, tú estás agradeciéndole a Dios. Porque ese 10% es tu obediencia a Dios. Lo que sigue es tu ofrenda a Dios, lo que tú le estás dando a Dios, tu agradecimiento al Señor. Ahora, tú puedes decir, híjole, no, es que eso de 10% eso sí está heavy, pastor, está pesado, está difícil. Bueno, comienza con algo, ¿verdad? Mejor dices, ok, me voy a esforzar 5%. Haz algo, pero no te quedes con la pura intención. Puedes comenzar confiando en el Señor, viendo cómo Dios te bendice. Comienza en algún lugar, ¿verdad? Porque nunca accidentalmente vas a llegar a ser un campeón en generosidad. Y Dios quiere que seamos campeones, que seamos muy generosos. Y mi oración es, Dios, que tu iglesia, que familia de Dios, cada familia te pruebe como tú eres fiel,
Como cuando te damos, tú abres las ventanas de los cielos y derramas tus bendiciones hasta que sobren y abunden. Entonces la gente generosa da de buena voluntad. La gente generosa también da en proporción a lo que tiene. Y por último, la gente generosa da sacrificialmente. Y aquí la cosa se pone a veces un poquito más complicada, híjole, porque esa palabra no es muy, no está de moda, ¿verdad? La palabra sacrificio, al contrario, queremos comodidad, estamos buscando la comodidad. Pero no solamente, la gente generosa no solamente da cuando es fácil o cuando es cómodo, sino que da también de una manera cuando da de manera que siente el, ay, ok, está bien, lo voy a hacer, ¿verdad? Sientes el pellizquito ahí de que, ay, está bien, ¿verdad? Me voy a esforzar, me duele, pero lo voy a hacer, ¿verdad? Porque sé que esto va a impactar mis finanzas, pero estoy confiando en el Señor. Jesús contó una historia muy poderosa. Yo sé que la gran mayoría de los que están aquí la han escuchado, se la saben. Y la encontramos en Marcos, capítulo 14, del 41 al 44. Marcos 14, del 41 al 44. Dice la palabra del Señor. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Ahí estaba el Señor Jesús. Y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Porque todos ellos dieron, ¿cómo dieron o qué dieron? ¿Qué dice ahí? De lo que le sobraba. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Todo su sustento. Y yo sé que algunos de ustedes son como esa viuda. Son tan generosos con sus recursos, con su tiempo, con su fidelidad, con su servicio. Yo sé que algunos de ustedes son así. Pero hay otros que quizá no tanto, ¿verdad? Piensa por un momento, ¿cuándo fue la última vez que diste sacrificialmente? Que cuando diste, hoy te costó, te dolió. Dijiste, ay, bueno, está bien, voy a confiar. Está bien, Señor, lo voy a dar. Lo diste sacrificialmente. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Que sabías que iba a impactar en tus finanzas. Mira, para algunos es realmente difícil hacerlo, porque en algún momento pueden estar cómodos y pueden dar lo que parece una gran cantidad, pero realmente no es una gran cantidad para ti, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que a lo mejor diste tu tiempo, tu fidelidad, tus recursos, de manera que impactó en tu vida? Que dijiste, ok, lo voy a hacer, me duele, pero voy a confiar en Dios, voy a dar ese paso de fe. Ahora, tú y yo tenemos que recordar una cosa: nunca le vamos a ganar a Dios en cuestión de dar. Nunca le vamos a ganar a Dios. Y quiero compartirles una experiencia, y esto no es por vanagloria, sino quiero que tu fe sea fortalecida. Ese es mi deseo. En su momento en la iglesia necesitábamos hacer comprar algunos instrumentos y hacer cambios, renovaciones que luego se requiere hacer, gracias a Dios por las bocinas que tenemos, pero ya las tenemos que renovar. Y hubo un momento en que teníamos que hacer ese tipo de renovaciones. Había varias cosas, hicimos una lista en la iglesia, y entonces le dije a Regis, pues seamos los primeros, vamos a confiar en el Señor. Y me dijo, sí, está bien. Y nosotros teníamos ahorrado para unas vacaciones, unas buenas vacaciones. Mis hijos ya habían crecido. Mi hijo en una ocasión, bueno, para no hacerles el cuento largo, no conocían la playa. Dije, vamos a juntar, vamos a llevarlos a la playa. Ya estaban creciditos, ya no estaban tan chiquitos, pero se presentó esta necesidad y le dije a Reyes, vamos a darlo, vamos a confiar en el Señor. Fue una ofrenda sacrificial y la dimos con gusto. Lo habíamos estado juntando, ya teníamos tiempo juntándolo, y pues lo dimos al Señor, nuestras vacaciones. Al poco tiempo mis papás nos invitaron ellos tenían un tiempo compartido en Tequisquiapan, y a partir de ese año nos estuvieron invitando y luego nos lo prestaban. Cada año
una semana, y mis hijos disfrutaron de ese lugar por varios años, gracias a Dios. Vacaciones a partir de ese momento, gracias a Dios, no nos han faltado. En otra ocasión también más adelante nos pagaron un viaje a Huatulco, todo pagado para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, para mí, todo pagado. Nos dieron el dinero. En esa ocasión creo que era el primer vuelo de esa aerolínea para llegar a Huatulco. Cuando nosotros primero nos salió bien barato. Hagan de cuenta que costaba 20,000 y lo bajaron como a 12, porque era el primer vuelo. Y entonces dije, pues con esto nos va a alcanzar, ahora sí, cómprate el traje de baño que necesitas, tú también, y vamos a llevar, y ya nos llevamos, bien contentos, nos bajamos del avión y de repente todos aplaudiéndonos. Pues era el primer vuelo de esa aerolínea y tomándonos fotos, salimos en el periódico, ¿verdad? Y así les puedo seguir contando cómo Dios nos ha estado bendiciendo. La última vez fue las vacaciones que les comentaba la semana pasada, de que nos pagaron a mi esposa y a mí también un viaje a Cancún. Nos fuimos a Cancún, no lo teníamos planeado y pudimos estar allá. Pero te das cuenta cómo cuando tú le das a Dios, Dios no se queda con nada. Dios siempre te va a dar mucho más de lo que tú le des a Él. Dios es campeón en generosidad. Tú nunca le vas a ganar a Dios en cuestión de dar. ¿Cuándo fue la última vez que mi esposa y yo dimos una ofrenda sacrificial? Hace unas semanas. Estuvo aquí la profeta Claudia. ¿Y para cuántos fue de bendición? Pero teníamos que pagar la renta. Y no teníamos, y no le íbamos a dejar. Después de tanta bendición que fue para nosotros, no podíamos dejarla ir con las manos vacías, ¿verdad? Ella no nos pidió nada. Ella dijo, yo vengo, y vino a servir y estuvo más que dispuesta. Pero mi esposa y yo habíamos estado ahorrando desde el 2017. Nos llegaba $1, $5, $10, tenía oportunidad de comprar dólares, los cambiaba y los estábamos ahorrando para nuestro viaje, ¿verdad? Queremos hacer un viaje. Y lo estuvimos ahí ahorrando, pero llegó el momento en que la profeta se iba a ir y no teníamos ya recursos. Le digo a Regis, ¿cómo ves? Dalo. 2017, desde el 2017 hemos estado ahorrando y lo dimos. ¿Y saben por qué lo hicimos? Porque Dios es muy generoso y porque nunca le vamos a ganar a Dios en cuestión de dar. Ahora ustedes me pueden preguntar, bueno, pastor, ¿a dónde se quiere ir? ¿Se quiere ir a la luna? ¿O ahora a dónde quiere que Dios lo mande? Pues no sé, ¿verdad? Pero yo sé que Dios es generoso. Un 90% bendecido por Dios es mucho mejor que un 100% sin su bendición. Cuando tú le das al Señor, Él te bendice a manos llenas. Él te da en abundancia. Así que confía en el Señor. Nunca le vamos a ganar a Dios en cuestión de dar. Mira, Dios nunca dijo que fuéramos campeones en gastarnos el dinero, que fuéramos campeones en estar cazando ofertas, o que fuéramos campeones en estar haciendo tesoros en la tierra. No dijo el Señor, hagan tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, ni ladrones minan ni hurtan, dice la palabra del Señor. Dice, ahí hagamos tesoros. Miren, hay tantas cajas en algunas casas, no en todas, ¿verdad? Pero ahí yo sé, y en mi casa también llegan cajas, ¿verdad? De Amazon, llegan cajas de otro lugar. Y a lo mejor ya deberíamos de estar pensando en darle un regalito al de Amazon, ¿verdad? De tanto que nos visita. Pero la Biblia nunca dijo que fuéramos campeones en todo eso. Dijo que fuéramos campeones en generosidad. Y es lo que quiero invitarte el día de hoy. Dile a Dios, ayúdame, Padre. Ayúdame a ser campeón en generosidad. 2 Corintios 8:7 dice, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Quiero que sobresalgan. Así como sobresales en la escuela, como sobresales en el trabajo, como sobresales en otras cosas, en el deporte, dice, quiero que también sobresalgas en generosidad. Seas una persona generosa, que le creas a Dios. Como yo te decía, la vida cristiana es una vida de fe. El dar es una cuestión de fe, porque para dar tienes que dar el paso y confiar en que Dios, lo que Él prometió,
Él lo va a hacer. Él va a abrir las ventanas de los cielos y Él va a derramar bendiciones hasta que sobren y abunden. Mira, si tenemos que recordar que el dar es una cuestión, es algo muy, muy espiritual. No seamos como los corintios que se quedaron con el deseo, con la buena intención, sino que demos de buena voluntad, demos en proporción a lo que tenemos y demos sacrificialmente, porque nunca le vamos a ganar a Dios en cuestión de dar. Cuando tú das, es cuando más te pareces a Dios. Cuando damos, cuando somos generosos, es cuando más nos parecemos a Dios. Así que el día de hoy yo quiero invitarte a que le digas: Señor, quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero invitarte a ponerte de pie. Quiero invitarte a ponerte de pie y decirle: Señor, ayúdame a ser generoso. Ayúdame a ser un campeón en generosidad. Si tú el día de hoy quieres decirle al Señor: Señor, quiero ser cada vez más como tú. Quiero ser un campeón en generosidad. Quiero ver cómo se abren las ventanas de los cielos. Quiero dar ese paso de fe. Señor, aquí está mi vida. Quiero confiar en ti. Si ese eres tú, quiero invitarte a que levantes tu mano y le digas: Señor, quiero vivir una vida de fe. Quiero ser un campeón en generosidad. Señor, que no solamente se queden en buenas intenciones. Quiero planificarlo. Quiero hacerlo, Señor. Quiero vivirlo, Padre. Quiero darte de buena voluntad. Quiero darte en proporción a lo que tengo. Quiero darte sacrificialmente, sabiendo, Señor, que tú eres mi proveedor, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, que tú eres bueno, que tú eres bondadoso, que tú eres maravilloso. Señor, aquí ve a tu iglesia, familia de Dios. Permítenos ser muy generosos. Permítenos seguir bendiciendo a otros ministerios, a otros pastores cada mes, bendiciéndolos, ayudándolos, Padre, para que ellos también puedan compartir tu palabra. A los pastores en Hidalgo, a la pastora en Argentina, a los pastores, Señor, en Medio Oriente, a los pastores, Padre, en otras partes del mundo, Señor, a través de Más Vida. Permítenos ser una bendición para muchas personas como iglesia. Permítenos ser campeones en generosidad. Que si de algo nos caractericemos como iglesia, como personas, sea que somos gente generosa, que confiamos en ti, que esperamos en ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.